Marcos capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Amén. El Señor Jesús, como siempre les he mostrado y les he enseñado, nada de lo que Jesús hace en la palabra de Dios o lo que nosotros vemos en los evangelios, lo hace por casualidad o porque accidentalmente llegó allí y todo desencadenó una situación. Todas las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios, todos los movimientos que Jesús hace en los evangelios tienen un propósito. La palabra del Señor tiene una explicación, una revelación para nuestras vidas, no solo, digamos, a nivel, digamos, de teología, de poder conocer a nosotros a Dios, sino una aplicación para nuestros corazones. La palabra de Dios siempre va a tener una forma en cómo aplicarla a tu vida. Por eso el Señor Jesús enseña a través de parábolas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la parábola de la higuera, la parábola de las vírgenes insensatas, cuántas parábolas que nosotros podemos conocer allí en la palabra, pero esas parábolas de una u otra manera siempre a nosotros nos da una forma en la cual Jesús enseñaba la palabra para que las personas pudieran entenderla y pudieran aplicarla a su corazón. Entonces, la palabra de Dios, muchas veces las personas dicen: Señor, pero es que no entiendo este pasaje, Señor, tal vez no comprendo lo que dice ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir la revelación del Espíritu Santo. Debemos pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de poder meditar en la palabra, meditar en ella y poder nosotros sacarle esa riqueza de bendición a nuestras vidas, esa riqueza que nos llena a nuestros corazones. Y aquí dice claramente, dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y nosotros sabemos que en la época del Señor Jesús habían estas sinagogas, estos lugares de reunión, ¿cierto? Donde se leía la Torá, donde se leían los profetas, donde se leían los rollos de la ley, donde se leían los rollos de donde estaban aún los salmos y se leían públicamente, y había una persona que leía, ¿cierto?, públicamente el rollo, y había una persona que podía del público o alguna persona preparada levantarse y hacer una disertación, un análisis, una reflexión acerca de lo que se lea en ese momento. Pero digamos que lo increíble de todo esto es que cuando Jesús estaba en este momento predicando la palabra, enseñando, trayendo esas buenas noticias y haciendo milagros de un lado para otro, pues obviamente el Señor Jesús era el centro de atención en ese momento. Porque obviamente en la época de Jesús habían sectas religiosas judías donde eran ortodoxas, es decir, que eran muy estrictas para el cumplimiento de la ley. Entonces estaban los fariseos, estaban los herodianos, ¿cierto? Estaban los escribas, estaba una serie de grupos que se habían levantado en ese momento, que eran estrictos con la ley y que siempre que Jesús hablaba estaban presentes. Tú te vas a dar cuenta en la palabra de Dios que siempre que el Señor Jesús enseñaba, siempre que el Señor Jesucristo predicaba, o que casi siempre que el Señor Jesús hacía un milagro, estaban allí los fariseos, estaban los escribas, estaban otros grupos no para seguir a Jesús y creer en él, sino todo lo contrario, para criticarlo, para poder poner en duda y poner digamos, como en tela de juicio cualquier cosa que Jesús dijera para poderlo contradecir. Es más, cuando el Señor Jesús es tomado preso para llevarlo a ese juicio injusto donde Caifás y ese juicio que le hicieron, pues obviamente se tienen que levantar falsos testigos para hablar y tomar fuera de contexto
palabras que el Señor dice para poder tener, digamos, unos argumentos, aunque falsos, para poder llevar al Señor Jesús a juicio. Porque siempre buscaron, siempre estos hombres, los fariseos, los escribas, todos ellos perseguían a Jesús, no porque ellos admiraran la palabra de Dios que salía a través de la boca de Jesús, sino para ver en qué cosas ellos podían poner en tela de juicio y en cómo ellos pudieran refutar o poner a dudar a Jesús, como el caso cuando le dicen, Señor, es lícito que los judíos pagaran impuestos. Entonces toma la moneda y dice, ¿de quién está aquí la imagen? Dice, del César. Dice, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre estos hombres estaban allí, y allí en esta sinagoga, obviamente en las primeras filas se sentaba el Sanedrín, es decir, personas con autoridad religiosa dentro del pueblo judío. Pero no se sentaban solamente a disertar y a admirar la autoridad de Jesús, aunque ellos reconocían que Jesús tenía autoridad, aunque reconocían que Jesús tenía esa llenura del poder de Dios, pero digamos que su misma línea ortodoxa, esa misma línea que ellos tenían, les impedía, ese orgullo les impedía reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice aquí la palabra que entró otra vez Jesús a la sinagoga, y me gusta cuando nosotros leemos los evangelios, porque ya el Señor aquí nos había mostrado en otro lugar de la palabra, aquí en Marcos, que él ya había estado en una sinagoga. Pero dice acá la palabra, otra vez Jesús entró en la sinagoga, pero esta vez dice la palabra, había allí un hombre que tenía seca una mano. Y nos da como ya esa, digamos como esa clave, esa situación de lo que posiblemente iba a ocurrir. Pero como siempre, me gusta que nosotros podamos imaginarnos el lugar. Una sinagoga aproximadamente de 100, 80, 100, a veces más personas, ¿cierto? Un Sanedrín en las primeras filas, una persona que había leído la palabra, ¿cierto? Había leído la Torá, los rollos, otro que había disertado, otro que había analizado, pero allí estaba Jesús presente en ese lugar. Y lo increíble de todo esto es que pueda que hayan estado muchos enfermos, pueda que hayan muchas personas que estaban en ese momento agolpadas también con enfermedades para ser sanadas, pero ese día, en ese momento había una persona muy especial, y era una persona que tenía un problema en su mano. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir analizando la riqueza de la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros. Y cuando aquí la palabra de Dios en Marcos 3 dice que entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y cuando nosotros vamos al original, que está escrito en griego, lo que nos está describiendo es que era una persona que no había nacido con un problema de su parálisis en la mano y que la tenía completamente seca, ¿cierto? Y digamos que en el griego lo que nos dice es que la persona tenía una parálisis en la mano, ¿sí? Es decir, que estaba completamente paralizada la mano, y por causa de eso tenía digamos que una deformación, y parecía que estuviera seca, es decir, que la mano de una u otra manera había tomado una forma como si la mano tuviera una sequedad, porque posiblemente, ¿cierto? Lo que aquí dice no es que esa persona sea así de nacimiento, sino que lo que el griego nos está diciendo acá en el original, nos está diciendo es que posiblemente esa persona tenía la mano seca por un accidente o por una enfermedad, y perdió toda la movilidad de su mano y su mano parecía seca, ¿cierto? Parece como si la persona hubiera tenido un problema, un golpe que bloqueó la circulación y los tejidos, los tendones, y la mano completamente tomó una forma como si fuera seca. Y es increíble porque cuando nosotros vamos a lo profundo de la palabra, el Señor nos trae esa revelación de realmente lo que dice aquí.
Ahora, como yo les decía, en Lucas capítulo 6, verso 6 y en Mateo 12, 9 está la misma historia. Es decir, en los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos porque hay muchas historias que están contadas desde la óptica inspirada por el Espíritu Santo de Mateo, de Marcos y de Lucas, pero son historias que se repiten. Entonces en Mateo, si tú quieres leer Mateo capítulo 12, en el verso 9 vas a encontrar la historia del hombre de la mano seca y la vas a encontrar desde un punto de vista un poco más profundo en Lucas capítulo 6, verso 6. Ahora recordemos que Lucas era médico. Por eso Lucas, cuando tú vas a Lucas capítulo 6, verso 6, te vas a dar cuenta que Lucas lo dice de una forma un poco más, digamos, desde su punto de vista médico. Mientras que Marcos 3, en el verso 1 dice que el hombre tenía la mano seca. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 6, verso 6, que este hombre, la mano que tenía seca era la mano derecha. Entonces, qué hermosa es la palabra cuando nosotros podemos ir de un lado a otro y poder profundizar en ella y poder como tener un contexto de ella para enriquecernos. Entonces, Lucas en el capítulo 6, en el verso 6, allí nos habla de que el problema de este hombre fue en la mano derecha. De ahí que lo que, digamos, se concluye, lo que yo les digo, es que posiblemente esta persona, digamos, había tenido un accidente y que esa condición en su mano con la cual trabajaba había impedido que esa persona pudiera seguir trabajando. Ahora, hay unos escritos, ¿sí? Digamos que de la época, ¿cierto? No evangelios, pero sí hay una narración que fue encontrada en un papiro de un escrito que dice que este hombre era albañil, que este hombre era albañil y que este hombre de una u otra manera, digamos que trabajaba, ¿cierto? Trabajaba y lo que les digo, por causa de un posible accidente o una enfermedad, pero eso sí no lo sabemos, tuvo la condición que les cuento en esta noche, ahí en Marcos capítulo 3. Y en esa otra narración, digamos que obviamente no está en la Biblia, pero es una narración, digamos, un poco paralela a ese momento. Dice que este hombre, pues, digamos que era albañil. Ahora, también en esa otra narración, dice que ese hombre no, digamos que busca a Jesús para que Jesús lo pudiera sanar, porque él no estaba en una situación de vergüenza y no quería, digamos que, ir a pedir limosna y convertirse en una persona que por causa de su problema, de su lucha, de su momento difícil, de haber perdido la movilidad de su mano, tuviera que ir a una condición de mendicidad, de ir y pedir trabajo, porque lo que nosotros podemos concluir es que esta persona estaba en una situación económica muy difícil, porque tal vez era una persona que era un albañil, trabajador, ¿cierto? Que trabajaba en la construcción y tuvo que haber tenido alguna situación difícil y su mano se secó y perdió toda movilidad, por lo cual esa persona no podía trabajar. Qué increíble la palabra cuando nosotros profundizamos en ella, cuando nosotros vamos y profundizamos en la palabra de Dios, encontramos tantas riquezas y donde nosotros podemos ser edificados y bendecidos. Ahora, miren, cuando nosotros hablamos de este hombre de la mano seca, muchas veces nosotros estamos en esa condición. Nosotros podemos por diversas circunstancias, tal vez por el pecado en nuestras vidas, por diversas circunstancias que nos impiden alcanzar las bendiciones de Dios. Este hombre gozaba de trabajo, este hombre podía trabajar, ¿cierto? Preparar el adobe para hacer construcciones. Y tal vez algo sucedió en su vida y la vida de ese hombre no volvió a ser igual y su mano se secó,
Su mano se volvió estéril, su mano se volvió improductiva. ¿Cuántas cosas en nosotros producen esa situación donde nos volvemos estériles en áreas de nuestra vida? Dejamos de producir bendición, finanzas. Y es como si nuestra mano estuviera seca. Es como si nuestra mano dejara de producir. Que por más de que nosotros muchas veces trabajamos o queremos alcanzar bendiciones, no sucede absolutamente nada. Es como si esa parte productiva, esa parte que produce fruto en nosotros, estuviera muerta por completo. Yo podía estudiar esta palabra y cómo el Espíritu Santo me mostraba que muchos de nosotros estamos en esa condición de este hombre. Tal vez la condición de este hombre fue por un accidente o una enfermedad, pero no podía trabajar. Esa situación que llegó a su vida cambió por completo su presente. Tal vez era un hombre que proveía a su familia, a sus hijos. Y que obviamente podemos decir que era una persona que trabajaba con su mano derecha. Y que ante esa situación difícil, ante ese accidente o lo que haya ocurrido, pero cambió su presente, cambió su vida por completo. A veces nuestro pecado, a veces nuestra falta de fe en nuestras vidas, es como si fuéramos ese hombre con esa mano seca. Queremos trabajar, queremos hacer cosas, queremos alcanzar la bendición de Dios, pero nuestra propia condición nos impide alcanzar esa gracia de Dios. Es una bendición poder trabajar. Es una bendición poder dar fruto en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Pero a veces hay circunstancias en nosotros que nos impiden, que traen muerte a nuestra vida. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y a veces el abrir nosotros puertas al pecado en nuestro corazón, el abrir nosotros la puerta a la incredulidad, al temor, al miedo, a la murmuración, al pecado como tal en nuestra vida, seca nuestra vida. Nos seca y nos hace que nuestras vidas comiencen a vivir en esa impotencia, en esa esterilidad donde sentimos que por más que intentemos hacer, no logramos nada. Este hombre era experto construyendo, pero algo en su vida trajo esa ruina, trajo ese fracaso y no volvió a construir, no pudo construir. Y nosotros tenemos que poder sentarnos hoy y poder evaluar qué ha secado nuestras manos, qué ha secado esa mano espiritual, eso que me impide a mí alcanzar la bendición de Dios, eso que me impide a mí alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, eso que hace que yo ya no sea esa persona fructífera, que tenga gozo en mi corazón, sino que en mi corazón hay amargura, hay ansiedad, hay soledad, hay preocupación. Sentimos que por más que nosotros queremos avanzar, nuestra mano está completamente seca. Puede ser en tu trabajo, en tu hogar. Este hombre, lo que yo les comparto esta noche, por una situación, su vida cambió y su mano se secó por completo. Y eso nos pasa a nosotros. Aquello que te impide ir de la mano de Dios. Tal vez Dios extiende su mano sobre ti, pero nuestra desobediencia, tal vez nosotros estar alejados de Dios, seca nuestras manos. Pueda que en tu trabajo te vaya bien, pero tu mano está seca. Esa mano con la que tú puedes andar de la mano de Dios se secó y ya no andas de la mano de Dios en tu vida. Ya no andas de la mano con el Señor porque esa mano, por causa de pronto de tu orgullo, de tu desobediencia, se ha secado. Y has dejado de sentir la mano de Dios guiándote en tu vida.
La mano derecha es muy importante. Tal vez aquí vamos a encontrar entre ustedes personas que sean zurdas, no tiene nada. Pero siempre hay una mano que tiene más fuerza que la otra. Una mano con la cual nosotros utilizamos más, atrapamos, cogemos, trabajamos, hacemos muchas cosas. Y el Señor Jesucristo ve a este hombre con esa mano completamente seca e inútil. Muchas veces en nuestras vidas hay inutilidad. Muchas veces en nuestra vida no hay ese poder nosotros alcanzar las bendiciones de Dios. Ese poder nosotros ir de la mano de Dios. Porque nuestra mano está completamente seca. Completamente alejada de la vida. Porque esa mano que un día fue fructífera está seca. Esa mano que un día produjo trabajo, produjo finanzas, esa mano que produjo bendición para su casa, estaba ahora seca e inútil. Y a veces el pecado en nuestras vidas, el alejarnos de Dios, seca nuestra mano espiritual. Seca nuestra vida espiritualmente como esa mano seca, inútil, inmóvil. Y el Señor ve esto. El Señor ve esa mano completamente seca, improductiva, frustrada. ¿No nos sentimos muchas veces nosotros así? Queremos hacer de todo, pero hay algo en mi vida, algo que me falta. Hay un vacío interior. Hay algo que no me permite estar completo. Tienes tus luchas, tienes tus problemas, pero aún así te sientes vacío. Aún así sientes que algo falta, como si fueras una vasija hermosa por fuera. Tal vez tienes tu trabajo, tal vez tienes tus finanzas, tal vez tienes una persona a tu lado, pero aún te sigues sintiendo vacío en tu interior. Aún te sigues sintiendo completamente desolado por dentro. Y este hombre tenía todo, era un gran albañil, posiblemente. Trabajador, llevaba fruto, era reconocido tal vez, y por alguna circunstancia algo pasó en su mano derecha, con la que era diestro, con la que era talentoso, y en un momento perdió todo lo que tenía. Así nos pasa a muchos de nosotros. Las circunstancias, el pecado en nuestro corazón nos vuelve inútiles con Dios. Nos vuelve personas que no podemos lograr objetivos y metas. Que dejamos de tomar la mano de Dios que nos toma fuerte para perseverar, para seguir adelante. Tal vez cuando tú estabas aferrado a Dios había vitalidad, tal vez no habían muchas cosas en tu vida. Tal vez no tenías finanzas. Tal vez no habían personas a tu lado. Pero te soltaste de la mano de Dios y tu mano se secó. Y ahora andas tratando de buscar este hombre. Lo que dice en ese texto anexo que les cuento. Este hombre se acerca a Jesús porque no quería mendigar. Y así nos sucede a muchos. Perdemos la movilidad espiritual. Perdemos la vitalidad espiritual por abrirle las puertas al mundo en nuestro corazón, al pecado. Y lo que nos espera es vivir en mendicidad espiritual. Esperando
Por eso hay personas que conocen a Jesús, pero lo conocen de lejos. Lo conocen a medias. No hay una entrega verdadera, no hay una entrega genuina. Pero sus manos, su mano espiritual, no tiene vida. Y por más de que tú intentes alcanzar cosas, será imposible. Tal vez este hombre trataba de preparar el adobe. De alguna manera tuvo que haber creado alguna herramienta, pero no era lo mismo. Tal vez intentaba mezclar el adobe, pedir ayuda. Pero si antes terminaba de pronto una pared, una estructura, en 15 días le tomaría ahora un mes y así nadie lo iba a contratar. Había frustración en su vida, frustración en su corazón, porque eso es lo que ese estar alejado de Dios va a traer a tu vida. Frustración. Tal vez va a traer a tu vida como ese yo puedo solo o yo puedo sola. Yo puedo sin Dios. Pero hay inutilidad en nuestra vida por completo. Quiero que miremos Isaías capítulo 41 en el verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando leía este verso, me parecía increíble cómo la palabra del Señor nos sustenta muchas verdades que Él nos quiere revelar. Y cuando veía este 41, Isaías 41 en el verso 13, yo veía esa palabra y esa revelación que Dios tiene para nosotros, porque dice aquí, porque yo Jehová soy tu Dios. Dios le habla a su pueblo, pero también nos está hablando hoy a nuestras vidas. Y te está diciendo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. No hay otro Dios en tu vida. No debe haber otra cosa importante en tu corazón, sino solo Dios, solo yo. A veces nosotros colocamos cosas por encima de Dios. Colocamos cosas que nos resultan más importantes que Dios. Más importante que ir a la iglesia. Más importante que orar. Más importante que leer la palabra. Pero aquí el Señor les dice, yo soy tu Dios. Dios mismo les dice a su pueblo. Le dice, porque yo, Jehová o Yahvé, soy tu Dios. Soy tu Dios. Dios identifica y Dios quiere que tú tengas claro que Dios debe ser el centro de tu vida, el centro de tu ser, que debes depender completamente de Él. Muchas veces la esterilidad a tu vida, a tus finanzas, a lo que ocurre, esa mano seca que te impide producir y dar fruto, es resultado de que Dios no es lo primero en tu vida, sino tu propio talento. La mano derecha en la palabra de Dios significa mis obras, significa lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. Tal vez este hombre que leemos nosotros en Marcos capítulo 3 era un hombre que trabajaba, que podía en sus fuerzas lograr su trabajo. Y aquí en Isaías 41:13 Dios le dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Es decir, que por más talentos que tú tengas, que por más destrezas que tú tengas, que por más experiencia que tengas en tu vida, tú dependes de Dios. Y Dios es la única y suficiente fuente de provisión para tu vida. Pueda que tú tengas planes. Pueda que dentro de tu vida, dentro de tu corazón, tengas planeados los próximos 10, 15 y 20 años de tu vida. Pero aprende a depender de Dios. Aprende a decirle, Señor,
yo pongo mis planes delante de ti. Yo coloco, Señor, mi futuro. Si esto que voy a hacer es tu voluntad, Señor, glorifícate y muéstrame que es lo correcto. Si no, desbarata todo plan que esté en mis fuerzas querer hacerlo. Cuando vemos nosotros este hombre tratando de decirle, Señor, que buscaba la sanidad, lo que Dios nos está diciendo es que cuando tú intentas hacer las cosas en tus propias fuerzas, cuando tú intentas lograr tus objetivos, tus metas en tus propias fuerzas, siempre tu mano derecha se va a morir, se va a frustrar. Dios quiere que tú aprendas a depender de Dios. No planees sin consultar a Dios. No intentes construir en tu vida sin buscar a Dios. No intentes emprender un camino, un objetivo, un plan en tu vida sin antes depender de Dios. Ni tampoco planees en tus fuerzas y hagas un mapa y hagas una planeación y le digas, Señor, bendice este plan. Porque eso le pasa a muchos, que encuentran fracaso y frustración porque hacen su propio plan e invitan a Jesús a que bendiga lo que nosotros individualmente hemos planeado. Este hombre tenía la mano seca, porque lo que el Señor nos quiere mostrar aquí es que cuando tú haces algo en tus propias fuerzas, cuando quieres edificar y construir en tus fuerzas sin Dios, tu mano se seca. Y hablo de tu mano espiritual. Tu productividad espiritual se seca y muere por completo. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 15, separados de mí nada podemos hacer. Y a veces nosotros creemos que sin Dios podemos hacerlo. La salvación nos ha sido dada a través de la gracia, no por nuestras obras, no porque tú seas buena persona, no porque tú ofrendes en la iglesia, no porque tú vayas a la iglesia, Dios te va a dar esa eternidad, no porque seas bueno, no porque ores. La salvación es gratuita, es un regalo dado inmerecidamente hacia nosotros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie es salvo por obras. Nadie se salva porque sea bueno en la tierra, porque eso nos enseñaron erróneamente. Si tú eres bueno, te vas al cielo. Si tú eres malo, te vas al infierno. Entonces, si eso es así, ¿para qué Jesús muere por nosotros en la cruz? Para que podamos tener nosotros películas en las cuales nos podamos entretener en Semana Santa. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para limpiar y redimir a aquellos que aceptamos como Señor y Salvador. Aquellos que lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador personal, somos salvos. Por más de que tú intentes en tus fuerzas lograr objetivos, no lo vas a hacer en tus propias fuerzas. Este hombre de Marcos capítulo 3 es una muestra, un pequeño ejemplo de que sin Dios lo único que vas a traer a tu vida es sequedad, esterilidad. No vas a poder producir sin Dios. Pueda que tú veas personas como hablábamos nosotros hace 8 días. Pueda que nosotros veamos personas que prosperen, impíos que prosperen. Pero ya sabemos cuál es el final de ellos. Pero cuando tú vayas a edificar, cuando tú vayas a planear, cuando tú tengas un objetivo en tu vida,
Siempre colócalo delante de Dios. Y dile, Señor, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Muéstrame que sea tu voluntad. Busca consejo. A veces no buscamos consejo para que no nos digan que no. La palabra del Señor dice claramente, en la multitud de consejos se afirma el pensamiento. Busca consejo, busca tu pastor, busca una persona de autoridad que tenga el temor de Dios y coloca y dile, ¿tú crees que esto que voy a hacer es lo correcto? Que tú puedas orar primero, antes de consultar a algún hombre o alguna persona, consulta a Dios en tu vida. Dile, Señor, quiero hacer esto, pero no sé si sea tu voluntad. Muéstrame si es tu voluntad. Lo pongo en tus manos. Confírmamelo a través de una palabra. Confírmamelo a través de una predicación. Pero ve a donde una persona que tenga el temor de Dios, que tenga la sabiduría y la guianza del Espíritu, para que te pueda también guiar en cualquier decisión. La palabra de Dios lo dice. A veces nosotros oramos y hacemos las cosas y somos sabios en nuestra propia opinión. Pero cuán humildad hay cuando tú te acercas a tu pastor o una persona que tenga la llenura y el temor de Dios en su vida y le puedas decir, oye, tengo este plan. Lo he orado, lo he puesto en las manos de Dios. He puesto este plan, esta meta que tengo, la he puesto delante de Dios. ¿Tú crees? ¿Cuál es tu punto de vista? Pero a veces cuando las cosas se frustran, entonces buscamos al pastor o buscamos a esa persona para renegar de Dios, para después nosotros decir que todo lo que hicimos nos fue mal en la vida. Si nosotros, como el Señor Jesucristo dice, cuando tú vayas a construir, primero evalúa, primero pon delante de Dios si tienes el material suficiente para poder edificar. Nunca vas a poder edificar, nunca vas a poder tú traer fruto a tu vida verdaderamente si tú no dependes de Dios. Y ahí en Isaías 41, Dios le dice ahí en el verso 13, estamos entre Marcos 1 y Isaías capítulo 41 en el verso 13. Y el Señor dice ahí en Isaías 41:13, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y luego dice, quien te sostiene de la mano derecha, de tu mano derecha. Miren cómo esta palabra de Isaías 41:13 tiene todo que ver, no mucho, tiene todo que ver con Marcos capítulo 3. Porque cuando el Señor a mí me sostiene y me promete sostenerme de la mano derecha, es porque Dios promete sustentarme con su gracia. La palabra del Señor dice que Jesús está a la diestra, a la derecha del Padre. Eso significa que Jesús, que nuestro Padre eterno, nos sostiene a través de Jesús. Porque dice aquí la palabra que Dios nos sostiene de nuestra mano derecha. La mano derecha tiene una simbología bíblica tan importante. No es mis obras, no es lo que yo haga sin Dios, es lo que yo puedo hacer cuando Dios me sostiene. Es lo que yo puedo alcanzar cuando Dios me sostiene, cuando dejo que Dios me sostenga de mi mano derecha. Es cuando dejo que Dios me sostenga en mis momentos difíciles. Es cuando aprendo a depender de la gracia y del favor de Dios. Porque aquí la palabra lo dice. Soy Dios quien te puede sostener. Quien te sostiene de tu mano derecha. Es Dios quien te sostiene, hermano. No es tu talento. No es tu sagacidad, no son tus diplomas, no es tu experiencia. No es como tú tengas la experiencia y el bagaje en tu vida, en los negocios. Es dejar que Dios
te sostenga. Es reconocer que Dios es la única y suficiente fuente de provisión para ti. Pueda que tengas un trabajo, pueda que tengas talentos, pueda que sepas cómo lograr las cosas, pero depende de Dios, no dependas de eso. Dios dice aquí en su palabra en Isaías 41, soy Dios quien te sostiene, es Dios quien te sostiene, no es tu talento. Dios que quiere que tú te dejes sostener por Él. Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Dios quiere que tú aprendas a dejar que Él te sostenga, que Él te sustente, que Dios te cuide, que Dios te provea y que tú puedas reconocer a Dios en tu vida como tu proveedor, como la fuente de tu vida, como la fuente de tu salud, como la fuente de todo. La palabra dice en Salmos, todas mis fuentes están en ti, Señor. Todas mis fuentes. De donde tú recibes vida, provisión, salud, finanzas, está en Dios. Que tienes un trabajo, sigue trabajando, pero aprende a depender de Dios. Y dile, Señor, tú eres la fuente de mi provisión. Y si un día ese trabajo deja de proveerme lo que yo necesito, Señor, tú eres mi fuente de provisión. Hay personas que pasan situaciones en su trabajo, en sus finanzas, se acaban, pierden el empleo, pierden un cliente, pierden un contrato y se les acabó la vida. Aprende a depender de Dios. Dios dice, ¿cuál es la promesa de Dios? Yo te voy a sostener. No es tu trabajo, no es tu talento, soy yo, dice el Señor. Es Dios quien te sostiene. Y yo podía ver estos dos versos. Marcos 3, este hombre con la mano seca, no podía hacer nada. Se soltó de Dios. Pasó algo en su vida y su vida se secó por completo. Hay matrimonios que están aferrados del Señor vital. Les pasa algo, permiten pecado en sus corazones y se secan. Se sueltan de Dios. A veces llega la bendición. Y por estar tan ocupados en la bendición de Dios, nos soltamos de Dios. Cuando estabas en lo peor, orabas, te arrodillabas, ibas a la iglesia, ayunabas. Pero hoy que tienes ocupaciones, trabajo y muchas cosas que tienes que atender, ya te soltaste de Dios. Ya no vivo de esa provisión y esa dependencia de Dios. Ya Dios no me sostiene de mi mano derecha, ahora soy yo. Pero créeme que hoy estás por impulso. Es como cuando tú vas con tu automóvil por una autopista o vas de viaje. Tú le metes toda la fuerza al carro, le colocas todos los cambios y todo el acelerador al carro. Así es cuando estamos en Dios. Le metemos a fondo el acelerador. Señor, te necesito. Señor, necesito un milagro. Pero apenas recibimos la respuesta, soltamos el acelerador. No te va a ir mal al otro día. Dios en su gracia va a seguirte llevando por impulso. Sueltas el carro, sueltas el acelerador y el impulso de la fuerza del carro te va a llevar hasta cierto punto. Pero ya el motor no va a funcionar igual, no estás inyectando igual, no estás con la misma intensidad. A veces estamos con Dios un tiempo, firmes, oramos, hacemos descender fuego del cielo. Pero cuando de pronto se nos seca la mano y las cosas no funcionan, nos soltamos de Dios. Y quiero que tú tengas este Isaías 41, verso 3. Dios es quien te sostiene de tu mano derecha. Dios es el que hace que tu vida sea productiva. Dios es el que puede hacer que tu vida fructifique, que tenga resultados, como dice la palabra en Josué capítulo 1, verso 8.
para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que Dios quiere, que tú aprendas a ser sustentado por Dios y que tú puedas decirle: Señor, yo sin ti no soy nada, nunca me sueltes de mi mano, Señor. Aférrame a ti, Señor, aún en los momentos más difíciles de mi vida, aún en los momentos donde estoy orgulloso de mis metas, de lo que sé, de las puertas que se han abierto, pero aún en esos momentos, Señor, aférrame más a ti. Quiero depender de ti completamente. Eso es lo que dice Isaías 41:13. Dios es quien me sostiene de la mano derecha. Y mientras tu mano derecha esté firme con el Señor, tu mano nunca se va a secar. Tú nunca vas a estar a pesar de que hayan dificultades, pero siempre va a haber vida en ti. Siempre va a haber vida en ti. Los problemas no es la ausencia de Dios. Las luchas, el desierto no deben de ser la ausencia de Dios, porque hay algunos que están en sequedad, en enfermedad, en problemas, porque se soltaron de Dios. Pero cuando tú te aferras al Señor, cuando tú andas de la mano del Señor, caminando con Él, aun cuando hayan luchas, pero Dios te va a sostener. Porque esa es la gracia de Dios. Dios es quien te sostiene. No eres tú el que sostiene, porque a veces pensamos que nosotros somos los que atraemos a Dios a nuestras vidas, que es como que Dios se quiere soltar de nosotros. Pero no es así. Dios quiere que tú aprendas a descansar en Él. Dios quiere que tú aprendas a descansar y a dejarte llevar por Él, a dejarte sustentar por Él. Este hombre de Marcos capítulo 3, su accidente produjo que su vida, que de pronto tenía riquezas, bendición, ahora tenía la posibilidad de convertirse en una persona que pidiera ayuda en la calle. Y eso me llevaba a pensar también en el hijo pródigo, que lo tenía absolutamente todo, pero se soltó de la mano de su padre pensando que había ganado. Y lo que hizo fue malgastar. Y luego, cuando estaba en ese lugar donde estaba con esos cerdos comiendo las algarrobas de lo mismo que estaban comiendo los cerdos, volvió en sí. Y lo que él piensa dentro de sí es: voy a volver a la casa de mi padre. Muchos de nosotros no somos conscientes que nos hemos soltado de la mano de Dios y nuestra mano está seca. Nuestra mano está inútil y no vemos fruto en nuestra vida hace mucho tiempo. O tal vez no hemos visto el verdadero gozo y esa plenitud que nos producía Cristo en nuestros corazones. Pueda que tengas talentos. Pueda que tengas hoy una cuenta bancaria con varios ceros. Pueda que tengas posesiones, escrituras. Pero te soltaste de la mano del Señor. Dios quiere que tú estés completamente sustentado y aferrado a esa mano de Dios. Dios no te suelta. Yo quiero decirte hoy, Dios no te suelta. Pero vuelve a Dios, vuelve tu corazón al Señor. Vuelve tu corazón al Señor y dile: Señor, hoy me tomo de tu mano, llévame a donde quieras, no a donde yo quiero, porque algunos quieren jalar a Jesús para que vayan por su caminar. No, dile: Señor, llévame por donde tú quieres llevarme. Tú conoces la senda, tú conoces el camino, llévame, Señor.
Hoy, Señor, abandono mis propios planes. Hoy abandono, Señor, mis propios objetivos y quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Y eso nos cuesta. Creo que es de las cosas que más les cuesta a las personas creyentes, y es rendirse para que Dios haga lo que Dios quiere hacer, no lo que tú. Nosotros queremos conocer a Jesús y arrastrar a Jesús a nuestros planes. Señor, mira este plan. Señor, mira este objetivo que tengo. Mira esta visión que tengo. Ven y bendice ese plan. No va a pasar nada. Ahora, no significa que Dios sea egoísta. Acuérdate, piensa bien de Dios. Y acuérdate lo que dice la palabra en Isaías. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y de eso hay una enseñanza que tenemos. Y no es que los pensamientos de Dios estén lejos de nosotros, no. Lo que pasa es que si tú piensas algo, Dios piensa mucho más alto y mucho más grande de lo que tú estás pensando. Porque Dios piensa bien de ti. Dios piensa lo mejor para tu vida, lo mejor para ti. Ese es el propósito de Dios. Pero aprende a dejarte sostener, a aferrarte a la mano de Jesús y decirle, Señor, llévame a tu ritmo. Llévame, Señor, al lugar, a ese propósito que tú tienes para mí. Rinde tus planes. Porque mientras que tú sigas trabajando en tus planes, no vas a ver resultados. No vas a ver fruto. Si quieres ver realmente resultados, tómate de la mano derecha del Señor. Tómate de la mano de Jesús y dile, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Ahora ahí en Isaías 41:13 también dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Miren la gracia de Jesús. Miren la gracia de nuestro Dios. Por eso el Señor, dice la palabra, que está sentado a la diestra, porque es en la diestra donde conocemos la gracia. En Salmos dice, delicias a su diestra. Delicias a su diestra. Y delicias a su diestra es porque la gracia de Jesús nos es mostrada aquí. Y Dios dice, no tengas miedo. Si tú te aferras, si tú te dejas sostener por tu mano derecha, no tengas miedo. Si tú estás caminando con Jesús, no debes de tener miedo alguno. Que hay escasez, que hay racionamiento, que bajó el dólar, que subió el dólar. Tú estás sostenido por la mano de Dios. Tú estás sostenido por la mano del Señor. No es lo que tú hagas. No son tus talentos, no son tus planes, es Dios. Que hay sequías, Señor, tú me sostienes de tu mano derecha. Y tú me dices, no temas, yo te ayudo. La gracia del Señor siempre va a estar contigo. Para que aún en los momentos difíciles, mientras que tú estés aferrado, siempre vas a encontrar esa voz del Señor que dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Y si tal vez tú estás pasando por un momento de dificultad, de oscuridad en tu vida, aférrate. Aférrate a la mano del Señor. Dile, Señor, no me sueltes. No me sueltes, Señor. Tal vez mis fuerzas se agotan. Tal vez mis fuerzas se acaban. Tal vez esta circunstancia me confunde, me derriba, me siento sin fuerzas. Pero sosténme, Señor. Y el Señor te lo dice esta noche, no temas, yo te ayudo. Dios te levanta, Dios te fortalece. La gracia de Dios siempre está allí para levantarte.
para restaurarte, y tal vez te has soltado de la mano de Dios, pero hoy el Señor te dice, vuelvo a tomar tu mano y a traer vida a tu ser. Vuelvo a tomar tu mano para ayudarte, para fortalecerte. Tal vez estés pasando por un momento difícil en tu vida, pero el Señor hoy te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo para traer vida a tu ser, para traer restauración y vida a tu ser, a tus finanzas, a tu familia. Dios está allí para bendecirte. En el verso 2 dice ahí, volvamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Y dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Pero los escribas y los fariseos llevaban esto al extremo completo. Habían malinterpretado la ley. Y la ley decía obviamente que ellos debían de estar en ese reposo, pero ellos llevaban esto al extremo por completo. Tan extremo al completo que si una persona se fracturaba una pierna, un brazo, el día de reposo, lo curaban hasta el otro día. No podían hacer nada ese momento. Solamente de pronto, si una mujer estaba de parto, ya tenían que por fuerza mayor, la ley, digamos, esta ley extrema y ortodoxa, los llevaba a ellos a que pudieran solucionar. Pero si una persona se había quemado, no podían tomar agua y echarle agua para que la persona pues tuviera como ese reposo en su vida. Era tan extrema la ley en ese momento por los escribas que cualquier cosa que Jesús hiciera el día de reposo era una situación que podían llevarlo a que obviamente fuera causa de acusación y haber quebrantado, romper la ley en ese sentido y llevarlo y acusarlo. Es decir, el Señor Jesús andaba en una línea, pero el Señor Jesús, a pesar de toda oposición, el Señor Jesús hacía hacía el milagro. Siempre nosotros vamos a encontrar oposición en nuestra vida. Siempre que tú quieras depender de Dios, vas a encontrar personas como ese Sanedrín, que van a estar expectantes, criticándote, quitándote la fe, quitándote esa convicción de poder alcanzar un sueño, de poder ver la mano de Dios en tu vida. Estos hombres estaban allí acechando. Mire lo que dice la palabra en el verso 2. Dice que ellos acechaban a Jesús. Acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría. A ellos no les importaba que ese hombre fuera sanado. A ellos no les importaba ver el milagro. A ellos lo que les importaba era cómo criticar, cómo acechar, cómo acusar. Y así vas a encontrar personas en tu vida. Hay personas que no les interesa que te vean bien. Hay personas que no les interesa que tú prosperes. Hay personas que no quieren que tú avances en tu vida. Hay personas que no quieren dejarte acercarte y aferrarte a la mano de Jesús. Te van a criticar. Te van a decir no vayas a la iglesia. No vayas a las reuniones, ¿para qué ora? ¿Para qué lee la Biblia? Te cuestionan absolutamente todo. Aquí están. Esas personas, esos escribas, esos fariseos, criticaban todo lo que Jesús hiciera. Y cada vez que tú vas a caminar con Jesús y te vas a aferrar de la mano del Señor, te van a criticar, aún en tu propia casa, aún en tu propia familia. Siempre vas a encontrar personas que te acusen, te critiquen por seguir a Cristo. Siempre. Tus compañeros de trabajo, tus familiares, tus amigos. O si tú tienes fe para que Dios haga algo, no, yo creo que no. Si tú dices, no, es que tengo un problema, tengo un dolor en el omoplato. No, fulanito de tal se murió de eso. Ojo con eso, que eso le pasó y resulta que tenía un tumor de 10
centímetros de grande y por eso se murió. No escuches esas voces. Depende de Dios. No dependas de lo que otros te digan. Porque así van a haber personas. No, es que imagínate que amanecí con un dolor de cabeza. Uy, ojo, ojo. Eso es meningitis. Te vas a morir de eso. No. Siempre va a haber personas que van a intentar cortarte la fe. Siempre vas a encontrar personas que van a acusarte, que van a decirte, pero ¿para qué? ¿Se cambió de religión? ¿Usted metida en esa secta? ¿Usted se dejó lavar el cerebro? Y no es así. Hombre, ten fe y ten esa convicción en el Señor y aférrate, deja que el Señor te sostenga. Que el Señor te sostenga. Él es quien debe sostenerte. Solamente Él. Ahí firme lo que dice Isaías 41:13. Verso 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. Este hombre estaba atribulado, tal vez estaba humillado, tal vez se sentía inútil, humillado. Pero el Señor le dice, levántate. Levántate y ponte en medio. Es decir, haz evidente lo que yo voy a hacer. En Isaías 61, y guarda este verso. Isaías capítulo 60, en el verso 1. Guarda este verso para tu vida. Así como Isaías 41:13. Isaías 61. Dios dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Jesús le dice, levántate, así como dice Isaías 61. Y el Señor hoy te dice, tal vez tú has estado en una condición de humillación, en una situación opacada, tras bambalinas, en oscuridad, en tinieblas, en vergüenza, en enfermedad, en situaciones incómodas y difíciles. Tal vez has tenido que ir a exámenes incómodos en tu vida. Tal vez estás esperando un dictamen médico y eso te tiene en oscuridad, en expectante. Te ha tenido como en esa incertidumbre, no puedes dormir. No puedes estar tranquilo. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Pasa una cosa, pasa la otra. Pero el Señor te dice hoy, levántate. Levántate y resplandece porque tu luz depende de mi gloria. Dice aquí la palabra, porque ha venido tu luz. Y quiero decirte esta noche, la luz de Jesús viene sobre tu vida hoy. Tal vez tú has estado en tinieblas, en confusión. No sabes hacia dónde tomar rumbo, pero el Señor dice, levántate. Ya no es tiempo de estar postrado. Ya no es tiempo de estar postrada, humillada, apocada, avergonzada. Levántate, pero no en tus fuerzas. Levántate porque dice aquí la palabra, porque ha venido tu luz. Y el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y dice, y la gloria de Jehová ha nacido en ti. Y la gloria del Señor nace en nuestros corazones. Jesús le dice a este hombre paralítico, a este hombre que tenía la mano seca, le dice, párate, levántate y ponte en medio, que todos te vean, porque ahora ya no vas a estar más en tinieblas, ya no vas a estar más en enfermedad, ya no vas a estar más en humillación, en esclavitud, en cadenas, en depresión, en ansiedad, en insomnio. Hoy el Señor te dice, levántate, no en tus fuerzas, sino con su gloria. Y le dice a este hombre, no temas. Tal vez encuentres prejuicios a tu alrededor. Tal vez tengas personas a tu alrededor que te roban la fe. Son como esas sanguijuelas que se pegan a los cuerpos y extraen la sangre, la vitalidad. Hay personas así.
Hay personas que están a tu lado y te drenan la fe, la comunión con Cristo, el andar con Jesús. Desarráigalas de tu vida. Sal de las tinieblas y levántate y resplandece. Levántate y resplandece, le dice el Señor, le dice, levántate y ponte en medio, que todos te vean. Y a pesar de que esa sinagoga en ese momento era un lugar hostil, donde había murmuración, donde había crítica, donde había querían escarnecerlo, miradas malas frases, murmuración, pero el Señor le dice, no creas nada de eso. Hoy vine a sanarte, hoy vine a restaurarte, hoy vine a sanar tu vida por completo. No vengas a escuchar a los que te quieren robar la fe. No vengas a escuchar a aquellos que te quieren alejar de mí. Levántate y ponte en medio, porque hoy el invitado especial en esta noche para hacer mi milagro eres tú. Dice la palabra ahí en ese verso 3, cuando el Señor le dice, levántate y ponte en medio. Yo veía cómo, a pesar de que hay situaciones difíciles, el Señor dice, no escuches nada de eso. Escúchame a mí, al Señor Jesucristo. Levántate y ponte en medio. Tal vez escuchas críticas por seguir a Jesús. Tal vez te da miedo el qué dirán si tomas la decisión de seguir a Cristo. No escuches esas voces. Solo escucha la voz de Dios. Tal vez las voces alrededor te dicen que eres un inútil, que tú no puedes, que tú eres un fracasado, que todo lo malo. Solo escucha la voz de Dios. En el verso 4 dice, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Qué maravilloso es el Señor. El Señor Jesús, miren lo que dice en el verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, y no porque los odiara, sino porque había dureza en sus corazones, y eso entristece a Jesús. Cuando somos duros de corazón, cuando hay dureza en nuestro corazón, cuando escuchamos la voz de Dios, pero nuestro corazón se endurece, entristecemos a Jesús. Ese momento debió haber sido un momento glorioso para toda esa sinagoga. Un momento de regocijo. Pero la murmuración, la religiosidad, el criticar de todos esos escribas y fariseos produjeron un mal ambiente. Y el Señor los mira con enojo, pero dice aquí la palabra en el verso 5, entristecido por la dureza de sus corazones. No los mira con odio, los mira con enojo por ver tanta dureza de corazón. Y a veces nosotros queremos ver cosas poderosas de Dios, queremos caminar con Jesús, pero nuestra dureza de corazón por incredulidad no deja que Dios haga el milagro. A veces nuestra dureza, a veces la dureza de nuestro corazón, que Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nos dice y nosotros endurecemos el corazón, eso entristece a Jesús. Eso lo entristece, no te rechaza, Él te ama. Si has recibido a Cristo en tu vida como hijo de Dios, Él te tiene paciencia, te ama, te sostiene, pero lo entristeces. Porque muchas veces no tenemos esa fe y ese poder dejar que, si la palabra de Dios ha venido a tu vida, esa palabra de Dios dé fruto.
Tal vez a veces hemos escuchado no sé cuántas predicaciones en YouTube, en la iglesia, en el radio, en un mensaje, a través de WhatsApp, lo que sea. Pero seguimos sin creer. Seguimos sin avanzar en nuestra vida. No entristezcamos al Señor. Él te ama, Él no piensa mal de ti, pero Él quiere que tú le creas. Y este hombre le cree. El Señor le dice, extiende tu mano. Y ese hombre extiende su mano y el Señor lo sana. Lo restaura por completo. Volvió la vitalidad a este hombre. Volvió la lozanía, la fuerza para poder hacerlo. Ya no en sus propias fuerzas. Ahora lo que va a hacer de ahora en adelante es a partir de conocer la gloria de Dios en su vida. Y si tú tal vez habías estado con esa mano seca por no seguir caminando con Dios, por querer hacer las cosas en tus fuerzas, por tu pecado tal vez, que hoy tú puedas decirle, Señor, sáname. Si hay una condición de enfermedad, una condición que te ha paralizado y no te ha permitido avanzar en tu vida, que no te ha dejado bendecir, traer fruto, que hoy el Señor te pueda sanar, que hoy el Señor pueda sanar tu vida. Y recuerda lo que dice Isaías 41:3, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Depende de Dios. Dile, Señor, no me sueltes, pero yo tampoco quiero soltarte. Ayúdame, Señor, a no soltarme de ti, a ir por el camino que tú me digas, no el que yo quiera, Señor. No, que no sean mis planes, sino los tuyos. Que sea tu propósito, no el mío, Señor. Llévame. Tú sabes al lugar perfecto que tú tienes para mí. Muere a tus deseos, muere a tus planes. Deja que el Señor haga lo mejor para tu vida. Déjalo. El Señor hará lo mejor. Si tienes en tu corazón ser empresario y tener un negocio, Señor, pongo esto en tus manos, a tu forma, no a la mía. Si quieres viajar, Señor, que no sean mis planes. Quiero los tuyos, Señor. Yo me puedo equivocar, pero tú nunca te equivocas, Señor. Que yo pueda vivir una vida de tu mano, Señor. Día y noche, Señor. No me quiero soltar de ti. Que tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, también entiendan que tú estás allí aferrado a la mano de Dios, aferrado a su mano. De aquí nadie me suelta. De aquí no me suelta. De aquí no me suelta nadie. Si tú quieres compartir mi vida, si quieres compartir tu vida con otra persona, que esa otra persona también esté aferrada a la mano de Jesús. Y que no haya esa muerte, esa sequedad. Tal vez para este hombre fue un accidente, pero para nosotros tal vez nuestro pecado, tal vez nuestra desobediencia, nuestro orgullo han secado nuestra mano con la cual caminamos con el Señor. Pero el Señor esta noche te dice, no temas, yo te ayudo. Levántate y resplandece. Levántate de esta lucha, de esta oscuridad, y deja que el Señor vuelva a restaurar tu vida y a volver a tener esa movilidad en Cristo, esa vitalidad en Cristo, esa vida, esa lozanía, ese gozo, esa fuerza para alcanzar las cosas, pero no en las tuyas. No alcanzar las cosas en tus fuerzas, sino en Dios. Que el Señor hoy haya traído bendición a tu corazón a través de esta palabra. Que esta palabra haya traído fruto de bendición para tu vida.